Bueno, seguimos con la otra parte. Bueno, entonces dijimos que Alvear era una presidencia como de, digamos, como un paréntesis, porque justamente está entre las dos presidencias de Irigoyen, y además porque habla de cierto apogeo, cierto bienestar que tiene como consecuencia de la reactivación un poco comercial, producto, digamos, de la vuelta a, digamos, de las actividades cuando se termina la Primera Guerra Mundial. Se le da mucha influencia, se le da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la cultura, porque bueno, su esposa de hecho era Regina Pacini, que era una cantante de ópera, y bueno, había un montón de elementos, dicho puesto por los radicales, que había un montón de elementos que había dejado en muchas situaciones que había dejado Irigoyen planteadas para profundizar, que Alvear no lo realiza, o sea que a veces Alvear es como considerado por algunos grupos dentro del mismo radicalismo como, digamos, un gobierno, como un impas dentro de los dos gobiernos de Irigoyen y alguien que ha desaprovechado algunas oportunidades de esta bonanza económica que no tuvo Irigoyen con anterioridad. ¿Para qué explico toda esta cuestión de, digamos, de la malestar social? Para que nos veamos después, cuando veamos el peronismo, entendamos cómo era la situación, ¿sí? Muchas de las reglamentaciones, digamos, no olvidemos que los socialistas llegan a formar parte del gobierno, pero tienen una participación, sus ideas son muy buenas, de hecho tienen además una participación, una conexión muy importante con todo lo que tiene que ver con Europa, pero el gran problema que tienen los socialistas es que no tienen una gran representación, ¿sí? Y entonces esto hace que sus ideas lleguen, digamos, como que no tengan eh, mucha llegada, ¿sí? Sus planes sociales o sus principios sociales son muy interesantes y son muy buenos, pero digamos, no tienen la repercusión y son cajoneados en muchos sentidos, porque se consideraba en ese momento que eran digamos, en vez de pensar que eran ver un poquito más allá y pensar que esto a la larga se iba a tener que resolver, digamos, no fue así, sino todo lo contrario. Lo que se trató de hacer es reprimir para como resolución de los conflictos. Bien, cuando termina la primera presidencia, la presidencia de Alvear, la única que tuvo, asume nuevamente Irigoyen. Irigoyen ya era grande, sí, bastante más grande. Una de las características que tenía Irigoyen es que todas las cosas tienen que pasar por sus manos. Y al año siguiente, que él asume como presidente, se produce en octubre del 29 el famoso crack, que produce una restricción a todo lo que tiene que ver con las economías de todos los países del mundo. Y nosotros como país agroexportador nos vimos muy perjudicados por esta situación. Se le pedía a Irigoyen una resolución rápida de los conflictos, de las situaciones, y bueno, obviamente él no lo pudo hacer un poco por esta famosa lentitud que se le atribuía y por sus años y porque obviamente él tenía que dejar que todas las cosas pasaran por sus manos y entonces empieza a armarse desde la prensa, ¿sí? Los hermanos Irasusta son dos principales precursores en este sentido, el hablar de que hay que sacarlo a Irigoyen del gobierno. Es así como el año 30 se produce el primer golpe militar de la Argentina, a cargo de Uriburu, ¿sí? Uriburu tenía ideas filofascistas, ¿sí? O filonazis, por lo cual, digamos, en la Argentina, más allá de que había un grupo conservador digamos, de derecha bastante importante, digamos, no tiene un peso tan importante acá. No nos olvidemos que en esta época ya estaba en Europa digamos, en todo su esplendor, las ideas de Mussolini y de Hitler, entonces él pretendía traerlas acá, pero digamos, no tiene mucho apoyo, ¿sí? Porque eran muy extremas y no estaba acostumbrado, y además estaba acostumbrada a la sociedad, y además no hay que olvidarse que nuestra sociedad es muy heterogénea justamente por ese proceso inmigratorio, y entonces no tuvo mucha aceptación. Entonces en el 32 se produce lo que se llama, digamos, unas elecciones fraudulentas. A partir del 30 se produce lo que se llama, que ya hasta el 43, la famosa década infame, y asume Justo, la fórmula Justo, Julio Argentino Roca, que es el hijo de Roca que había estado en la década del 80, ¿sí? El gobierno del 32 al 38, y dentro de su gobierno, además de que todas estas situaciones sociales son completamente
completamente reprimidas, lo que trata de hacer es justamente darle participación, digamos, o sea, tratar de resolver el conflicto económico grave que se estaba viniendo. Le da mucha importancia a todo lo que es el automovilismo, ¿sí? O sea, la producción de autos, la producción de, digamos, de fabricaciones militares, la realización de rutas, y otra de las cosas que se produce durante su gobierno es la famosa Roca-Runciman, ¿sí? Es un tratado que se hace entre Roca, el vicepresidente, y Runciman, que es un presidente inglés, y lo que hace justamente es un tratado, lo que se considera es un tratado leonino, porque, digamos, fue bastante perjudicial para la Argentina. Digamos, nosotros, para no perder, digamos, la venta de carnes a Inglaterra, que era nuestro principal comprador, que había resentido mucho la venta de nuestros productos justamente por el crack del 29, digamos, como que nos deja muy expuestos y con una situación bastante compleja para la Argentina. Sin embargo, nosotros aceptamos igual, digamos, es un trato bastante perjudicial para la Argentina, sin embargo, se acepta de todos modos. Bien, después del 38, cuando termina el gobierno de Justo, asume esta fórmula presidencial que es Ortiz y Castillo. Ortiz, a pesar de ser elegido por medio del fraude, ¿por qué se elige por medio del fraude? Porque es considerado que la clase media, digamos, la que había llevado a la presidencia de Irigoyen al poder, no sabía votar. Y entonces lo que había que hacer era elegir, digamos, la opción del fraude, como se había hecho antes de la ley Cespeña, porque era considerado que era lo mejor, porque la gente no sabía votar. Básicamente, ese era el planteo que se hacía. Ortiz, aunque había sido elegido por la ley, el fraude electoral, él pretendía volver a un sistema democrático y volver a reconstruir todas esas cuestiones, digamos, que se habían perdido con el golpe del 30. Sin embargo, él muere en el 42 y asume su vicepresidente Castillo. Castillo era era un conservador del norte argentino, y cuando él, digamos, marcha atrás con todo lo que pretendía hacer Ortiz. Por lo tanto, cuando se plantea esta situación de una continuidad con este fraude, parte del ejército, ¿sí? Una parte del ejército más democrática, ¿sí? No hay que olvidarse que el ejército generalmente siempre forma parte de la oligarquía, ¿sí? Sin embargo, durante el gobierno de la primera presidencia de Irigoyen, una de las cosas que hace es democratizar el ejército, y entonces permite que personas como Rawson, Ramírez, Farrell, el mismo Perón, gente de clase media, pueda acceder a los cargos de militares. Dentro del ejército entonces había un grupo que se llamaba Grupo Oficiales Unidos, es un grupo secreto. Hoy por hoy todavía no se sabe si esas son las siglas reales, de tan secreto que era. Y quienes van a encabezar el golpe en el 43 van a ser estos tres generales, que son Rawson, Ramírez y Farrell. Los tres forman parte de esa organización secreta, y que, digamos, lo que buscan es cortar con este gobierno de esta década infame que pretendía continuar Castillo. Entonces, en el 43, el 4 de junio del 43, se produce el golpe militar. Quien lo encabeza va a ser Rawson, rápidamente es removido del cargo y después asume Ramírez como presidente y vicepresidente Farrell, y después en el 44 Ramírez se corre y asume Farrell como presidente. Cada paso que va a hacer Farrell va a estar atrás Perón, que en ese momento, cuando se produce el golpe, es un personaje bastante, digamos, secundario, pero a partir de la presidencia de Farrell va a tomar cada vez más peso y más repercusión. Él entiende que las masas, digamos, son, digamos, que hay varias opciones. O iban a ser cooptadas por el comunismo o por el socialismo, que tenía mucha fuerza en Europa. No nos olvidemos que estamos en la época en que se está consolidando la URSS en Europa, y la Revolución Rusa. O si no, la otra es como darle una resolución más, si se quiere, de derecha, en donde, digamos, el sindicalismo más verticalista sea, digamos, el nexo de conexión con el pueblo, digamos, él entendía además que estas masas iban a ser muy positivas digamos, para lograr muchos objetivos desde el punto de vista del poder.
Entonces, para el año 45, Perón había, digamos, acumulado una serie detrás de Farrell, una serie de cargos, como son secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente, mientras que el presidente en ese momento era Farrell. Para nosotros, yo como lanucense, es importante la presidencia de Farrell porque él forma de acá de Villa Industriales, y él fue justamente en el 44, divide la UNUS de Avellaneda, que hasta ese momento estaban juntas, ¿sí? Era una necesidad de autonomía que estaba reclamando la UNUS desde hacía mucho tiempo. Una nota de color como para que sepan. Bien, entonces en el año 45 tenía todos estos cargos Perón, y tenía muchos de esos tratados, de esas ideas que habían sido, digamos, armadas por grupos como los comunistas y cajoneadas, como yo les había contado en mi video anterior. Muchas de esas ideas van a ser tomadas por Perón y van a ser llevadas a cabo. Ejemplo, el tema de las vacaciones, el salario familiar, el tema de las vacaciones pagas, la jornada de 8 horas. Entonces él tiene un apoyo popular muy importante. Por otro lado, él maneja de manera vertical, como les decía, el sindicato que estaba, era la CGT, que estaba desarmada, desintegrada, él organiza, la verticaliza, y abajo de toda la CGT es como el nexo con el pueblo, ¿sí? Y todos los sindicatos estaban unidos y conectados con la CGT. Tienen que formar parte de la CGT porque si no, afuera. Y esto le permite un control muy grande de estos grupos que, de no ser de esta manera, formarían parte de la izquierda, ¿sí? O sea, serían socialistas. Entonces, digamos, él amalgama, digamos, y unifica, digamos, el poder de los sindicatos y con ello de las masas. Obviamente, al resolver muchos de los conflictos sociales que, como vimos, venía de hace mucho tiempo y no habían sido resueltos, y la gente puede manifestarse de una manera mucho más clara, entonces tenía mucho apoyo popular. Era un gran orador, y entonces esto, muy carismático, y eso trajo mucho apoyo de parte de la gente. En el 17 de octubre, el famoso Día de la Lealtad, o 17 de octubre de 1945, es conocido, ¿por qué? Porque para unos días antes, parte del ejército más conservadora, ¿sí?, le reclama a Perón que tiene que renunciar por la acumulación de cargos que tiene, y por, obviamente, el temor a que estas masas tuvieran tanta participación pública, ¿sí?, tanta participación en las cuestiones del Estado. Entonces, le reclaman, le piden la renuncia, él se va y se moviliza a todas las masas justamente para para que en la Plaza de Mayo reclame la liberación de Perón. Esto pasa el 17 de octubre de 1945, y por eso es que se lo conoce como el Día de la Lealtad. Al año siguiente, en el año 46, ¿sí?, se presenta la fórmula, en el 46 se presenta la fórmula Perón-Quijano por el Partido Laborista, todavía no era Partido Justicialista, será después, y ella asume la primera presidencia, que es la presidencia que va desde el 46 hasta el 52, año en el que muere Perón, y del 52 al 55. Y en el próximo video les cuento algunas de las cosas que hace Perón.